hay problema. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, solamente utilizamos esta estructura cuando tenemos que tomar decisiones. Mediante una condición, separamos nuestro código y decidimos cuál bloque de sentencia se va a ejecutar. Luego de eso habíamos visto las sentencias de bucle, en particular nos centramos en el while. Vimos que a veces necesitamos repetir una cierta cantidad de veces un bloque de sentencias. Entonces establecemos una condición que habíamos dicho, esta condición tiene que parar en algún momento, es decir, tiene que haber algo que sea variable dentro de esta condición, porque no podemos tener bucles infinitos. Parte fundamental de todo programa debe ser finito. En algún momento tenemos que terminar esta serie de repeticiones. Vimos un par de ejemplos. Yo les había dejado una tarea también, si es que querían ir adelantándolo, y ya se había empezado a plantear cómo resolver este problema. En particular, me voy a ir al práctico, disculpen. Me voy a ir al práctico. En particular era el ejercicio número 15, si no me equivoco, que era para determinar si un natural n, o sea, un número entero positivo, era primo o no. Entonces, yo les había dado algunos tips por si querían intentar resolverlo, pero bueno, ahora lo vamos a ver más a detalle. Y habíamos dicho que para que un número sea primo, este no debe tener ningún otro divisor que no sea el 1 y sí mismo. Entonces, yo les había adelantado que la lógica que debíamos seguir era preguntar si preguntar por todos, o sea, secuencialmente, por todos los números que están entre el 1 y el número en concreto que estamos analizando. Entonces, vamos a hacer divisiones y vamos a ver si algún número divide a este natural n que estamos analizando. O sea, si lo divide, Disculpe, entonces profe, sabemos que es primo. ¿Sí? ¿dónde dejó esos ejercicios? Ejercicio 11 y 16, que resolvimos la clase anterior, vimos dos soluciones para el 11. Ajá, Están, ¿esos están en Moodle? no, yo los subo a un Drive a los Ah, ejercicios. sí, sí, sí. No los posteo en Moodle porque están todas las comisiones diferentes y no queremos sobrecargar la base de datos en Moodle. Entonces yo se los posteo a ustedes. Em, Igual, después les paso el enlace del Drive, ¿no? Igual, si alguno lo tiene a mano, puede pasarlo por el chat, por favor. Em, pero bueno, continuando, analicemos simplemente si el número es primo a través de la división del cociente. Particularmente le había dicho, vamos a tener que analizar el resto de estas divisiones. Entonces, para no explayarme mucho, em, sí, ejercicio número 15. Estoy adelantando, bueno, disculpe. Y yo ya tengo la solución, la voy a dejar comentada aquí abajo. Perdón. Después la vemos. Después les muestro el código completo, pero vamos a ver un poco la lógica antes de eso. Bien. Entonces, primero vamos a plantear un poco la lógica para recapitular a aquellos que no estuvieran presentes cuando les di los tips para resolver este ejercicio. Entonces, planteemos, por ejemplo, un número que sea primo, por ejemplo, el 17, o el 11, por poner otro ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Yo les dije, la forma de saber si un número es primo o no es analizar si es que tiene algún otro divisor entre medias, ¿no? Entonces, cualquiera sea este divisor, no importa, o sea, cualquiera sea este divisor, vamos a ir probando por estos números y vamos a analizar el resto en particular. ¿Por qué vamos a analizar el resto de la división entre el número que queremos saber si es primo, cualquier otro número? Otra vez esto es arbitrario. Ya lo vamos a ir, ya vamos a discernir entre cuáles valores concretos tenemos que realizar estas divisiones para optimizar el código, pero bueno, lo importante es el resto. Sabemos que acá
el cociente es 5, ¿no? 2 por 5, 10, y vamos a tener un resto que es 1. Mientras el resto no sea nulo, es decir, mientras el resto no sea 0, es decir, tuviera algo como esto, sabemos que este número no divide a este número. Bueno, en este caso sí, ¿no? El 2, por ejemplo, sabemos que no divide a 11, es decir, 2 no es divisor de 11. ¿Por qué? Porque su resto no es 0. Esto lo expliqué, teorema de la división, pero bueno. Y bueno, en primalidad sabemos siempre, vamos a tomar en cuenta sus restos. Sabemos que mientras sea distinto de 0, vamos a tener que seguir preguntando por otro número. ¿Por qué seguir preguntando por otro número? Porque otra vez hay que analizar todos los divididores, todos los valores que están entre medio de 1 y del número que queremos saber si es primo. O sea, preguntamos, ¿el 11 es primo? Esto es lo que queremos comprobar. Entonces vamos a ir probando por todos los valores que están acá en medio. Vamos a ver, después más adelante, cuando terminemos de ver el código, vamos a ver que no es necesario preguntar, en este caso, por ejemplo, entre el 2 y el 10. Podemos simplificar la búsqueda. Podemos acotarla. O sea, no es necesario preguntar por cada uno de los números. Pueden ser menos valores. De hecho, puede optimizarse bastante este código, pero otra vez, para el práctico, con que ustedes tengan un algoritmo simple, o sea, con que lleguen al resultado final, o sea, sepan decir 11 es primo o algún otro valor es primo, nos basta. Eso es lo único que tenemos que llegar. Entonces, partiendo de esto, sabiendo que teníamos que hablar, sabiendo que tenemos que analizar los restos, vamos a partir con esto. Tenemos el natural n, o sea, tenemos el número que queremos analizar si es primo. Lo voy a comentar. Y lo que vamos a hacer es, otra vez, preguntar por todos los divisores que estén entre este n y el 1. Entre este n y el 1. Entonces, lo lógico sería comenzar a preguntar por el 2, ¿no? El 1 no nos importa porque sabemos que el 1 divide a todos los números. Así que, o sea, 1 es divisor de todos y cada uno de los números. Entonces, no tiene sentido preguntar por este valor. Lógico sería comenzar desde el 2. Y sabemos que esta operación, o sea, esta división es constante. O sea, vamos a preguntar por el resto de todos los números. Entonces, si vamos a hacer la misma operación para todos los valores hasta que lleguemos al n, por ejemplo, el 5, o sea, analizaríamos si el 5 es primo. Entonces, sobre este tenemos que preguntar cuál es su resto, sobre este también cuál es su resto, y lógicamente sobre el 4 también cuál es su resto. Entonces, si la operación otra vez es la misma, o sea, tenemos que hacer lo mismo de manera simultánea, o sea, de manera reiterada, perdón, sabemos que para resolverlo vamos a necesitar un bucle. Vamos a tener que hacer una iteración. Y la opción más lógica sería utilizando un while. ¿Podría ser utilizando un for? Sí, pero es más engorroso. Esto igual ya lo había dicho en la clase anterior, les habían mencionado, lo más lógico sería utilizar un while. Se van a evitar problemas y la condición, o sea, el punto de parada, es muy sencillo. Entonces, lo que vamos a preguntar en concreto es, ¿qué hemos dicho que vamos a hacer continuamente? Vamos a ir saltando entre un número y otro, o sea, entre todos los posibles divisores del n. Entonces, la operación que repetimos es el incremento. Otra vez. Perdón, voy a dejar este ejemplo aquí para que lo tomemos y vamos a preguntar por el 17 y vamos a resolver este ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer es preguntar este PD, o sea, este posible divisor, esta variable simplemente va a tomar todos estos valores de entre medio. O sea, voy a utilizar una variable para iterar por estos valores.
cuánto voy a iterar y bueno, hasta que haya llegado al número o hasta que sepa que alguno de estos valores divide al n. O sea, hasta que encuentre un divisor. Si encontré un divisor, no tendría sentido seguir preguntando. Si sé que el 2 divide a mi n, entonces n no es primo, porque tiene más de un divisor, el 2, el 1 y sí mismo, ¿no? Entonces, ese es el criterio de parada, ese es el primer criterio que deben tomar en cuenta. Si n, disculpen, si el resto entre n y este posible divisor es igual a ¿cuánto? A 0, es distinto de 0. Esto lo dejo así de momento y después analizamos bien la condición. Bien. Entonces, esta sería la operación que debo realizar de manera continua. Y bueno, y el PD dijimos que comienza en 2. Entonces, yo voy a ir yendo de valor en valor otra vez y voy a ir preguntando por el resto de la división. ¿Cuántas veces, o sea, cuándo debería parar este ciclo? Cuando el resto sea igual a 0, o sea, cuando haya dividido mi número, mientras lo siga dividiendo o mientras no lo esté dividiendo. No sé si se llega a entender, si no lo planteo con un ejemplo. Sí, sí, no sé los demás, pero sí. Mientras el resto no sea 0, hay que seguir dividiendo. Hasta Correcto, llegar al... perfecto. Entonces, mientras el resto no sea 0, yo tengo que seguir moviéndome. ¿Qué pasa si el resto es igual a 0? Entonces, encontré un divisor. Esa es la lógica. Esa es la lógica de esta condición. Si el resto entre el número, entre el n y el posible divisor que estamos analizando es igual a 0, entonces encontré mi valor. O sea, esa es la condición de parada. Pero nosotros tenemos que seguir incrementando el PD, es decir, yo tengo que seguir preguntando número por número, valor por valor hasta llegar a mi n, siempre y cuando sea distinto. Está perfecta el análisis que hiciste. Pero Profe, y van a... también hay que poner también habría que poner de condición si el PD que no sea más de 17, digamos. Exacto. O sea, cuando Porque, llegue a 17. perfecto el análisis. Y porque si no va a seguir andando, pero no tiene una condición, digamos que por más que el gesto sea distinto de 0, va a seguir andando, ¿verdad? Por supuesto, porque verán, si nosotros, yo si quisiera, disculpen, si yo, por ejemplo, me pasara del 17, o sea, el PD que esté analizando es, por ejemplo, si era hasta el 5, 6, puntos suspensivos, llegara hasta el 18, sabemos que, bueno, en concreto, cuando llegara hasta el 17, bueno, en realidad, perdón, sabemos que cuando llegara al 17, ¿qué va a pasar? Mi resto va a ser igual a 0. Entonces encontré un posible divisor, pero estaría mal decir, o sea, estaría mal salir del while y decir, encontré un divisor, entonces no es primo, pero dijimos que los únicos valores que debíamos omitir, los únicos casos que no teníamos que tomar en cuenta, eran el 1 y sí mismo. Entonces sabemos que esta condición es insuficiente. O sea, no nos alcanza con una única condición en nuestro while. Debemos preguntar por otra cosa. Debemos preguntar también que no nos hayamos pasado del n. O sea, que estemos dentro, que nuestro PD sea mínimo, como mínimo, menor o igual al n. Bueno, en concreto sería menor la condición, ¿no? Entonces, si el PD siempre se mantiene en ese rango. Entre 1, disculpen, entre 2 y 16 en este caso, ¿no? Siempre mantenemos en ese rango. Y bueno, entonces siguiendo esa lógica que veo que
Veo que algunos lo han estado resolviendo, lo tienen bastante claro el ejercicio. Entonces, la segunda condición que deberíamos establecer es que, disculpen, que nuestro PD sea menor al n. Y bueno, y esto en realidad, para ir simplificando, para ir mejorando y optimizando un poco este algoritmo, van a ver que no es necesario preguntar hasta el penúltimo número, o sea, hasta el número anterior a nuestro n. En realidad, nos basta preguntar hasta la mitad. De hecho, se puede preguntar por mucho menos, pero para dejar en claro solo esta mejora, vamos a tomar esto. Verán, si yo divido este 17 por, perdón, si yo divido este 17 por 8, o sea, la mitad sería 8,5, ¿no? Pero la parte decimal la dejemos porque otra vez n es natural. O sea, si n es natural, entonces deberíamos trabajar con naturales. Y cuando hablamos de primalidad, siempre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, todos son naturales. O sea, todos los valores son naturales. A lo sumo enteros, ¿no? O sea, a lo mucho podríamos hablar de valores negativos, pero siempre, o sea, nunca tienen parte decimal. En eso tenemos que quedar de acuerdo todos. Entonces, podríamos decir que el 8 es la mitad del número. Cuando lleguemos a la mitad, cuando lleguemos a este valor, sabemos, este va a ser su cociente, y el resto va a ser 1. ¿Qué va a pasar cuando yo me pase de la mitad? Bueno, cuando yo me pase de la mitad, mi resto, disculpen, mi cociente va a ser 0, porque no va a haber ningún valor que me permita, o sea, que me permita hacer esta resta, ¿no? Que me permita hacer esta división sin pasarme del 17. O sea, a partir del 9 ya mis valores, el producto entre cociente y divisor toma a ser 18, por 10 va a ser 20, y demás, ¿no? O sea, nunca, no va a haber ningún valor, perdón, acá sería 1, perdón. O sea, no va a haber ningún valor, si acá tomara un 2, si acá tomara un 3, no va a haber ningún valor mayor que el mismo número que me permita hacer esta división, al menos de manera exacta. Entonces, siempre voy a tener residuos así de grandes, ¿no? O sea, siempre van a estar entre este divisor menos 1 y cuando llegue ya a preguntar por 17, cuando llegue a dividir por este valor, entonces ahí recién mi divisor va a ser 0. O sea, mi resto va a ser 0. Pero no tendría sentido preguntar más allá de la mitad del número. Sabemos que si no lo dividió, sabemos que si como mínimo el 2 o como mínimo la mitad del número no lo divide, entonces no va a haber ningún divisor próximamente. Por lo cual podemos acotar este límite. Podríamos decir, podemos acotar esta condición y decir que nos basta con que nuestro posible divisor sea menor o igual a la mitad del número. O sea, si no lo dividimos, si la mitad del número no divide al n, en este caso al 17 que estamos analizando, o sea, si 8 no divide 17, entonces sabemos que este valor n, este 17, es primo, porque ningún otro número después del 8 lo va a dividir. Y esto va a pasar con cualquier valor. No importa el n que ingresen, si ustedes llegan hasta la mitad y no han encontrado ningún divisor, no van a encontrar uno después. Pueden tomar una consideración más seria, o sea, pueden analizarlo si quieren de una forma más rigurosa, pero no va a haber ningún otro valor después de la mitad del número que divida este n. Muy bien. Entonces, para ver esto, disculpen, el código no está completo. Vamos a mostrar en qué valor se queda mi PD para que puedan verlo. Entonces, vamos a ingresar diferentes n's.
Entonces, vamos a decir que mi n es igual a punto nextInt. Perfecto. Entonces, ejecutemos este código. El único valor de salida, o sea, lo único que me va a mostrar en la consola es dónde quedó mi PD. De hecho, no lo va a mostrar bien porque no ingresé la variable, ingresé una cadena. Ahora sí. Entonces, si yo ingreso en concreto valor 17, me va a decir que mi PD llegó a lo sumo 9. Es decir, cuando Álvaro, disculpa. Bien. Perdón, no sé qué estaba haciendo. No hay problema. Bueno, entonces sabemos que mi PD, si me está mostrando esto la consola, me está mostrando 9, es porque yo he probado por todos los valores, he probado por 2, por 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cuando llegué a 9, esta condición ya no se cumplió y salí de mi ciclo. Entonces, este valor, justamente este PD, nos va a permitir discernir cuándo es que yo he encontrado un valor que es primo, justamente un n que es primo. Y porque en este instante, cuando ustedes salen del ciclo while, no pueden decir si este n, si este 17 que estamos analizando es primo o no. O sea, de momento solamente conoce, el único dato, la única información que tenemos acerca de la primalidad del número es el PD. Lo que nos haría falta para completar este código es hacer una pregunta y decir, ¿dónde se quedó mi PD? Si mi PD pasó la mitad del número, o sea, pasó el 8 en este caso, llegó a valer 9, entonces es primo. ¿Qué pasa si me quedé en alguno de estos valores anteriores a la mitad del número? Bueno, entonces es que lo dividieron. Por ejemplo, les muestro otro valor. El 12, por ejemplo, no es primo. El 12 tiene varios múltiplos. 2, 3, 6, 4. Tiene varios números que lo dividen. Entonces, si yo ejecuto, pongo el 12, como ven, mi PD, el posible divisor, se queda en 2. Y se quedó en 2 porque 2 dividió a este número, dividió a mi n. Entonces, justamente vamos a aprovechar ese PD y con eso vamos a resolver el ejercicio. Si entonces el PD es mayor a la mitad del número, o sea, el n dividido 2, la mitad del número. Si es mayor a esto, entonces, ¿qué diríamos? Que n es primo. En caso contrario, bueno, n no es primo o es compuesto, ¿no? Cualquiera de las dos afirmaciones es correcta. Entonces, disculpen, voy a borrar todo. Ahí está. Volvamos a ejecutarlos para el 17 y veamos que, sí, concretamente 17 sí es primo. Vamos a preguntar 24, compuesto, 11, y así, bueno, va a funcionar para cualquier valor, o sea, para cualquier n que sea primo. Van a poder encontrarlo. ¿Cuál es el problema? Un único, digamos, un único inconveniente que tiene nuestro código. ¿Qué pasa si me dan un n muy grande? ¿Qué pasa si me dan por ejemplo, un entero con 10 cifras, con 20 cifras? Y bueno, para probar que es primo o no ese valor, vamos a tener que analizar hasta la mitad de ese número. Si tiene 10 cifras, igual va a seguir teniendo 10 o 10 menos 1 cifras. Entonces es enorme. Y aún así tenemos que preguntar por una cantidad masiva de valores. De hecho, voy a poner un número bastante grande. Y bueno, concretamente es compuesto. Pero mientras más crecen mis valores, es decir, si mi n fuera en vez de entero usara un long, por ejemplo,
que también lo puedo hacer porque recuerden que un long también es un entero, ¿no? Solo que un entero más grande. Perdón. Ay, perdón, acá esto es. Ahí está. Por ejemplo, como ven, me dice que es compuesto en concreto. O sea, encontré un divisor. Pero, obvio, yo podría tener números con 20, con 30, con 60, con una cantidad de cifras decimales enormes. De hecho, los problemas hoy en día uno se preguntará, ¿para qué necesito saber cuándo un número es primo o no? O sea, ¿qué utilidad tiene? Bueno, en criptografía es bastante útil. Para RSA, que es un método que utiliza clave pública, clave privada, o sea, para mantener una cierta seguridad en los programas que creamos, utiliza los primos, particularmente utiliza valores coprimos, pero bueno, entre medias, ustedes van a tener que preguntar si ese número es primo o no. Y mientras más grande sea el número, más segura va a ser las claves que estén utilizando, o sea, más seguro va a ser el método de encriptación. Entonces tiene mucho peso saber discernir cuando un número es primo o no. No es una tarea trivial en realidad. Mientras más se complique, ustedes van a tener que mejorar estas condiciones dentro de la búsqueda del primo. De hecho, hoy en día hay premios por encontrar el siguiente primo dentro de los naturales, ¿no? Se pueden ganar $1.000.000, si no me equivoco. Es un premio bastante enorme, pero bueno, lógicamente el trabajo también que conlleva esto también es igual de grande. Tienen que pasar por demasiados criterios, o sea, estos dos criterios son muy elementales, ustedes pueden sintetizar más la búsqueda. De hecho, en realidad, algo en concreto que pueden tomar en cuenta, por ejemplo, si otra vez volvemos al mismo ejemplo, em, una vez que yo pregunto por el 2, no va a tener sentido que yo pregunte por los otros pares, por 4, por 6, por 8. En realidad, si el 2 no dividió al valor n que yo estoy analizando justamente, ninguno de los otros pares lo va a hacer también. Y eso tiene que ver con propiedades de la matemática, ¿no? Porque 2 es múltiplo, disculpen, es divisor de este es divisor de este, y 2 también es divisor de este, ¿no? O sea, como 2 divide a todos estos números, si 2 fuera divisor de 17, entonces, disculpen, como 2 divide a todos estos números, si 2 no es divisor, entonces ninguno de los otros números que tengan a 2 como divisor tampoco lo van a dividir al 17 en concreto. Y bueno, y a ningún otro número que no divida 2, ¿no? Entonces, otra vez son propiedades más complejas, no tienen que, si ustedes quieren optimizar el código, lo pueden hacer. Pueden buscar alguna propiedad en los naturales, ¿no? Los conjuntos, en este conjunto discreto, y pueden así tratar de optimizar estas condiciones. Pero bueno, creo que se entendieron, me agradó, tenían bastante claro cuál era el criterio de parada que iba a tomar, así que nada, si ustedes piensan que pueden optimizar esto, poner una condición más aquí dentro de este while, o sea, si pueden estructurarlo de alguna manera para evitar preguntar por los otros pares, o sea, si 2 no lo dividió, no va a tener sentido preguntar por 4, por 6. Yo les planteo ese ejercicio simplemente. Si quieren verlo, si quieren intentar solucionarlo, lo podemos ver en otra clase y vemos cuál fue su solución. No mucho más. Como ven, los whiles nos siguen permitiendo hacer estos incrementos, nos siguen permitiendo hacer repetidas veces esta operación. Sin un bucle, nosotros no podríamos haber preguntado por todos estos valores. Yo tendría que haber puesto una sentencia. Por cada valor que quería analizar. Entonces, eso es impensable, ¿no? Aquí preguntaba solamente por unos 5 valores en concreto. Disculpen, por unos 7 valores en concreto, del 2 al 8. Así que no es tanto, pero otra vez, mientras más crece el número, más pesada se vuelve la tarea. El while aquí nos solucionó bastante el ejercicio.
Muy bien. Entonces, continuando, una vez que comprendemos que con un while siempre, otra vez, tenemos que establecer una condición en particular. Una vez que no se cumpla, nuestro bucle va a terminar y vamos a tener en todas las variables que han participado, que en concreto PD, vamos a tener algún dato que no sea relevante. O sea, justamente este bucle nos permite obtener alguna información en concreto. Pero van a ver que a veces ustedes conocen la cantidad de veces que se tiene que repetir una operación. En este caso no sabíamos, ¿no? O sea, depende del n que me ingresen, yo voy a preguntar por más o por menos números. De hecho, si el número es múltiplo de 2, por ejemplo, o sea, es compuesto, acaba en la primera iteración. O sea, solamente pregunta por el 2 y termina. En este caso del valor 17, solamente preguntamos hasta el 9 y terminamos. Entonces, pero no conocen previamente, o sea, antes de hacer este bucle, antes de hacer el while, ustedes no saben cuántas veces se va a iterar. O sea, no saben cuántas veces se ha repetido esta operación. Entonces se ven obligados a utilizar esto. Si ustedes conocieran la cantidad exacta de veces que tienen que hacer esa secuencia de sentencias, o sea, las veces que tuvieran que hacer el incremento, lo que podrían hacer es utilizar un for. En este caso, otra vez, se ven obligados a utilizar un while. La condición es bastante compleja, así que no tienen otro criterio de salida. Pero si, por ejemplo, ustedes quieren mostrar no sé, una serie de notas, no sé, si quieren mostrar, si quieren hacer la cuenta de n saldos, por ejemplo, o quieren asignar una nota a una cantidad determinada de alumnos, entonces un bucle for sería una buena alternativa. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo. No está en el práctico, pero creo que va a ser más sencillo para ustedes. Punto 9 se puede hacer con un for. Sí, sí se puede hacer con un for. Si quieren lo vemos al punto 9. No es muy complicado, por eso tampoco no quería meterme con el práctico, pero si prefieren resolver algo de práctico o que yo les dé un ejemplo por aparte, no sé, ustedes decían, pero bueno, ya que me consultaron por eso, vamos a atender esto. Y nos dicen que, si alguno lo pregunta, después voy a cambiar el nombre al ejercicio. Ahí está. Listo. Bien. Entonces, dados 3 números, mostrarlos ascendentemente. Perdona no, el 9, disculpa. Creo que leí mal. El 9 no... Aquí necesitarías con un for. Podrías hacerlo con un for, sí, pero antes necesitas tener un criterio previo, ¿no? A ver, vamos a ver otro ejemplo si quieren resolver algo de práctico. Perdón, profesor, ¿no tenemos en librería una función para buscar el mayor y el menor número de una lista? De una lista, pero aún no vimos las estructuras de listas, ¿no? O bueno, sea, en este caso un conjunto de 3 números. es que esos números los tendrías que encapsular en una estructura que te permita almacenar varios valores. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, pero bueno. Ok. Pero sí, se puede hacer, está perfecto. O sea, ahí preguntan si hay una función predefinida, un método predefinido que nos permita saber cuándo un número es mayor que otro, ¿no? O sea, en realidad lo que preguntamos, en realidad si alguno se lo pregunta, ¿cómo yo sé cuál es el orden de los números? Bueno, la forma más sencilla es comparar un valor con otro y luego comparar el valor, en este caso si es ascendente, ¿no? Preguntamos cuál es mayor de los dos.
Después preguntamos por el siguiente número y vamos a ir comparando, vamos a ir actualizando esto de los mayores. Esto ya lo había comentado, si no me equivoco, en una clase previa. Habíamos visto cómo determinar cuándo un número es mayor que otro. No es muy complejo, pero bueno, lo podemos resolver. Vamos a verlo. Así también repasamos un poco lo que es if-else, el bloque de selección, pero no mucho. Entonces, ¿cómo determinamos cuándo un número es mayor que otro? O sea, ¿cuál es? Porque acá tenemos que saber un orden, ¿no? O sea, dados 3 números. Entonces, lo que deberíamos hacer primero, ¿cuál es la clave de la asistencia? Sí, en el chat la podías ver hace un momento, disculpa, lo vuelvo a compartir. Ahí está. Este ejercicio no es complejo, pero no me gustaría perder mucho tiempo porque es algo que ya hemos visto, pero bueno. Vamos a preguntar primero. Vamos a comparar 3 valores. Número 1, número 2 y número 3, ¿no? Entonces, me van a tener que ingresar estos 3 valores. Así que vamos por partes. Primero, para abocarnos a lo que tenemos que ver la clase de hoy, comencemos analizando cómo podemos solucionar el ingreso de los 3 valores con un único ciclo. Verán, lo que alguno pensará en primera instancia, y disculpen que voy a tomar algo por aquí, si ustedes quieren ingresar 3 valores arbitrarios, ¿no? O sea, por medio del teclado, lo lógico que alguno pensaría es tener un 1, un 2, disculpen, teclado.nextInt, y num3. Entonces, como ven, aquí se está repitiendo la misma operación. Ingresar un valor entero, ingresar otro valor entero, ingresar otro valor entero. Entonces, ya habíamos dicho que si tenemos una operación que se podría, que si tenemos alguna operación que se repite, entonces nosotros podríamos, con alguno de las estructuras de bucles, de iteración, podemos encapsularlas, poner una única repetición y luego poner una condición en concreto para que se repita la cantidad de veces que lo necesitamos. Si aquí necesitamos ingresar 3 números para después evaluar cuál de ellos es el mayor, la mejor solución que podríamos utilizar, ya que es en concreto, o sea, es definida la cantidad de veces que hay que repetirlo, 3 veces, uno para número 1, uno para número 2 y uno para número 3, lo mejor que podemos hacer es utilizar un for. Y en el for, si vamos a la diapositiva, lo que nos dice es que vamos a tener que identificar 3 características en cuanto a todas las iteraciones. O sea, vamos a tener que tener un punto de inicio, o sea, un valor inicial para el cual vamos a hacer las repeticiones. Vamos a tener que tener una condición de parada, o sea, ¿cuándo es que termino yo de hacer estas repeticiones? Pero estas repeticiones, van a ver que la condición siempre es, disculpen, van a tener que evaluar si algo es menor o mayor que otra cosa, vamos a ver por qué, y van a tener un paso, o sea, van a tener una cantidad de saltos finitos que van a poder realizar. Entonces, dentro de un for, vamos a partir con la inicialización, que siempre está. En la inicialización vamos a tener una variable que va a tomar un valor inicial. O sea, vamos a comenzar este i, disculpen, este i señala un índice y nos permite saber en qué vuelta, o sea, en cuál iteración estamos.
recorrido una vez este ciclo, 2 veces este ciclo, 3 veces este ciclo, etc. Lo puedo inicializar en 0, lo puedo inicializar en 1, en el valor que ustedes prefieran, ¿no? Pero para mí es más práctico comenzar desde 0. Entonces, sé que si i es igual a 0, he recorrido 0 veces el ciclo. O sea, estoy en la primera de todas las repeticiones. Luego voy a tener que establecer el valor de parada. ¿Y cómo voy a establecer mi valor de parada? A partir de mi i. Ahí le voy a dar una condición. Le voy a decir que cuando llegue a un valor en concreto, se detenga este bucle. Entonces, cuando i, por ejemplo, sea, mayor que 2, o sea, cuando valga 3, debería parar este ciclo. Y por último, voy a establecer un paso. En un momento les explico a lo que me refiero con este paso. Entonces, a partir de estos tres parámetros que tiene nuestra sentencia for, nosotros podemos hacer 3 repeticiones. La repetición 0, la repetición 1 y la repetición 2. ¿Qué pasa cuando lleguemos a la tercera iteración, a la tercera vuelta de nuestra repetición, de nuestro bucle for? Justamente 3, o sea, i, cuando i valga 3, i va a ser mayor que 2, o sea, 3 mayor que 2, queda muy claro, ¿no? Entonces, vamos a parar. O sea, ese es nuestro punto de parada. También podríamos decir... Perdón, eso, ¿por qué no ponemos menor o igual ahí? Menor o igual a 3 también. En realidad hay varias formas de poner la condición, ¿no? O sea, pueden establecerlo de diferentes maneras, pero bueno, esto es lo más típico. O sea, pueden poner condiciones del tipo while si quieren. Aquí esta condición de hecho puede ser ustedes lo que pueden hacer es una conjunción de varias condiciones. Perdón. Perdón, profe, ¿no tendría que ser menor que 3? ¿Por qué menor o igual a 3? Bueno, aquí sí, aquí iteraríamos 4 veces, ¿no? Sí, tendría que ser menor estricto. Otra pregunta, discúlpeme, me perdí. El int del índice, ¿es necesario definirlo ahí o puede ser arriba? No, esto ya es práctica en realidad. O sea, es una convención que tengo. Por lo general, ustedes pueden declarar una variable casi en cualquier parte del código, no solo al inicio. Nosotros les recomendamos que sea al inicio porque si en algún momento necesitan modificar el tipo de la variable o necesitan cambiar el nombre de una variable, etcétera, es mejor que las tengan todas ubicadas al comienzo del código, o sea, al comienzo del programa. Pero bien, yo puedo definir una variable apenas esté inicializando su valor, ¿no? Como esta inicialización es una declaración de una variable, o sea, es una asignación, también puede ser una declaración aquí mismo. Pero si no, podemos decir esto en concreto. Declaro i y le doy el valor 0 dentro del for. Así que sí, se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Como estés más a gusto en realidad. Esto ya es por que yo llevo programando hace mucho tiempo, o sea, siempre que inicializo un bucle, suelo darle el valor aquí dentro. O sea, suelo declararlo ahí dentro. Pero bueno, es otra vez, eso ya es comodidad, o sea, depende cómo ustedes estén practicando, cómo se hayan acostumbrado. No es que se tenga que ser así siempre en todos los casos. Una preguntita sobre el índice. El índice no puede ser otra cosa que entero, ¿no es cierto? ¿O hay otras opciones en Java? No, el índice debe ser un entero. No necesariamente un int, podría ser un long, podría ser un short, podría ser un byte. Pero debe ser siempre entero porque ustedes cuando hablan de repetición o de iteración o de vuelta, si quieren, dentro de un bucle, no pueden decir que yo estoy en la iteración 2,5 o que yo me paré a la mitad de una secuencia de sentencias, o sea, de una serie de sentencias. O sea, ustedes no ejecutan a la mitad de una serie de sentencias. O ejecutan todo o no ejecutan nada. Entonces, siempre deberían ser enteros los valores. Siempre deben ser enteros estos valores de los índices. Gracias. Así que muy buena la pregunta, pero sí, por eso sí, lo declaro como entero. Esto es obligatorio. Siempre debe ser entero el índice
que esté iterando sobre este for. Y bueno, cómo yo me muevo entre iteraciones, ¿no? O sea, cómo yo sé que estoy en la primera, segunda, tercera vuelta de mi bucle a través de este incremento. Porque si yo no tuviera un paso o un incremento, yo siempre estaría en la misma vuelta, ¿no? O sea, mi i siempre sería igual a 0. Si yo no tuviera esta condición, o sea, si yo no tuviera esa declaración de i más más, mi for siempre valdría 0, porque yo no, porque nunca lo he incrementado, o sea, nunca le he sumado ningún valor. Entonces, itero, y esta condición nunca se cumple. Y como nunca se cumple esta condición de salida, o sea, mi nunca pasa el valor 3, nunca es mayor, nunca es mayor a 2, o sea, nunca es igual a 3. Entonces, mi bucle es infinito. Y ya dijimos que los bucles no pueden ser infinitos. No importa si uso un while, no importa si uso un for. Ningún programa puede ser infinito. Siempre tienen que tener algún punto de parada. Y en el for es mucho más fácil identificar el punto de parada, porque como ustedes saben la cantidad de veces que se tiene que ejecutar su código, lo único que van a hacer es justamente poner una diferencia entre estos dos valores, ¿no? O sea, entre 3 y 0, ¿cuántas iteraciones hay? Bueno, en concreto, cuando vale 3 mi i, termino, ¿no? Entonces yo debería preguntar, entre 2 y 0, ¿cuántas iteraciones hay? 3. La iteración 0, la iteración 1 y la iteración 2. Cuando mi i vale 3, no se itera porque ya rompí esta condición, porque i es igual que 3, no es menor que 3. Entonces, está bien la corrección que estaban haciendo hace un momento. Si yo dijera que i puede ser igual a 3 también, entonces estoy incluyendo este 3 dentro de los valores posibles que puede tomar i. I puede ser igual a 0, porque es valor inicial, a 1, a 2 y a 3, porque está dentro del rango máximo, ¿no? Cuando i sea 4, entonces 4 rompe con este bucle, o sea, rompe con esta condición. Entonces, ahí acaba el ciclo. Pero bueno, entonces siempre debe hacer un incremento. Alguno se preguntará, ¿es el único incremento que puedo hacer aquí? No, en realidad ustedes pueden hacer saltos de, por ejemplo, igual a i más 1. Ahí está. O i más 2 o i más 3. O sea, ustedes pueden ir saltando, como esto es un índice y esto solamente les permite tomar en cuenta, el paso nos dice o sea, nos permite establecer un orden también. Yo puedo contar de 1 en 1, pero si quiero puedo contar de a 3, puedo contar de a 2, o sea, puedo contar de a pares. Y alguno se preguntará también por qué necesitamos hacer saltos irregulares, o sea, saltos con valores mayores que 1. En realidad esto va a depender otra vez del problema que están resolviendo. A veces es mejor hacer saltos de a pares porque este i, como también es una variable, recuerden, no solamente nos dice, no solamente es un índice que nos dice en qué vuelta estamos, sino que también es una variable que nos puede ser de utilidad para algo. Por ejemplo, si yo comenzara, y ahora me voy a ir un poco del ejercicio para que vean algo en concreto. Si yo, por ejemplo, quisiera mostrar un mensaje de bienvenida a todas las comisiones y nombrar a cada comisión, es decir, si yo quisiera hacer un system.out. Disculpen, println, y saludar a todas las comisiones de la tarde, que si no me equivoco son 6, perdón, puede ser que se vaya. Lo único que tendría que mostrar aquí es concatenar este i, concatenar este índice. Y debería tomar esos valores. Entonces, como yo comienzo, o sea, mi i va de 1 a 6. Entonces, yo sé que en cada vuelta, en cada iteración de mi for, voy a mostrar un mensaje donde lo único que se va a modificar es el nombre de la comisión. Comisión T1, T2 cuando estemos en la segunda vuelta,
T3 en la tercera, T4, T5 y T6. Entonces, como ven, ustedes pueden utilizar este for cuando, si yo sé que tengo 6 comisiones, en este caso, o sea, conozco previamente cuántas veces se va a hacer una repetición, entonces lo mejor sería utilizar un bucle for. Cuando no tengan la posibilidad de saber eso, o sea, cuando la condición sea más compleja y no les alcance con hacer una cuenta, con hacer un conteo, como es el caso de que vemos acá, lo que van a tener que utilizar es un while. O sea, siempre van a tener que establecer una condición más compleja. Una condición que que nos permita solucionar el problema. ¿Se entiende cuándo debería utilizar un for y cuándo un while? En un momento solucionamos el ejercicio 9, disculpen. Perfecto. De hecho, el for a alguno le parecerá más sencillo porque solamente estoy contando, ¿no? O sea, sé cuántas veces itera, la condición no es más compleja y yo sé que me estoy moviendo de uno en uno. O sea, mi índice, el movimiento también es más sencillo de representar. Pero es importante saber, no todo se puede resolver con un for y a veces es mejor utilizar un for que utilizar un while. El while lo van a poder utilizar para resolver cualquier situación en principio. O sea, yo podría mostrar este mensaje, o sea, saludar a todas las comisiones de la tarde, tener un programita que haga exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar un for, utilice un while. ¿Qué sucede? No es óptimo o no es lo convencional, porque si, otra vez, si yo conozco cuántas veces itero, entonces lo mejor sería utilizar esta estructura. No me parece, no me parece que tengan que abocarse a una idea específicamente, ¿no? O sea, si ustedes ven que la mejor solución es utilizar un while, aunque sepan que tienen que usar un for, o sea, aunque sepan que se puede utilizar un for para iterar, pueden hacerlo, ¿no? La decisión otra vez, en un programa hay muchas maneras de resolver un problema en particular y todo depende de su criterio. Mientras más se acostumbren, van a ver cuándo elegir un tipo de sentencia de bucle u otro. Pero bueno, sepan que la limitación del for es solo para cuando conocen la cantidad determinada de veces que se va a repetir. Fuera de eso, pueden utilizar un while siempre que quieran. No mucho más. Disculpen, el ejercicio 9 me gustaría que lo resolviéramos, sí, pero antes me gustaría que veamos el tema que corresponde al último PDF, al último tema de la teoría. Hay una estructura que ya la nombraron hace un momento, que eran las listas o listas de valores. Y me gustaría que viéramos esa estructura para simplificarles el trabajo. Así no vamos a tener que hacer un código demasiado extenso y también va a ser más cómodo para ustedes. Entonces, vamos a ver el práctico. Perfecto. Entonces, el tema bueno, el tema del último, la última parte del módulo 1 deberíamos ver arreglos, vectores, métodos de ordenamiento y búsqueda. Métodos de ordenamiento y búsqueda, no se preocupen, lo vamos a ver la clase que viene, pero quiero que veamos la estructura como tal. Como habrán visto en Java, de momento lo único que estamos haciendo es declarar variables primitivas, ¿no? Cuando nosotros siempre que necesitamos un nuevo dato, es decir, si tuviéramos todos estos valores, cada uno de estos datos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, o sea, todos valores enteros, lo único que, de la única manera que podíamos resolverlo hasta ahora, era insertando o almacenando, asignando uno de estos valores a una variable diferente. O sea, si yo quisiera almacenar estos 10 valores en un programita y luego procesarlos, ¿no? Disculpen, vamos a ver un ejemplo. La única solución
que teníamos de momento para esto era declarar 10 variables distintas, ¿no? O sea, tener número 1, número 2, número 3, número 4. Y así hasta el número 10, ¿no? Entonces, como ven, sería un tratamiento bastante engorroso. ¿Qué pasa si yo necesito almacenar más de 10 datos? Necesito 20, 30 o 40 variables enteras. Se vuelve muy engorroso también trabajar con tantos, o sea, con tantas variables. Y bueno, justamente para estos problemas existe una solución muy simple y muy elegante también, que son los arrays. Los arrays o arreglos, disculpen, los arrays o arreglos unidimensionales son una estructura que nos permite almacenar datos del mismo tipo. O sea, si yo necesito almacenar una colección de valores enteros, entonces puedo utilizar un array entero. Si yo necesito almacenar valores flotantes, puedo utilizar un array de flotantes. Y así, ¿no? Si necesito almacenar una colección de cadenas de texto, entonces tendría un array de strings. O sea, yo puedo crear un array del tipo que quiera, pero no puedo tener datos mezclados. O sea, no podría tener un array que tenga enteros, flotantes, cadenas de texto, booleanos. Eso no existe. O sea, eso no lo puedo hacer mediante un array convencional de Java. No me permite mezclar datos. Una colección es siempre de un único tipo. Un array es un arreglo, siempre es de un único tipo. O son todos enteros, o son todos flotantes, o son todos strings, o son todos de alguna clase en particular que sea más compleja, ¿no? Ya dijimos que clases vamos a ver la unidad que viene, la semana que viene, de hecho ya vamos a ver algo de clases. Pero podríamos poner un tipo de dato más complejo y todos y cada uno de los valores que almacenáramos en esta estructura deberían ser todos del mismo tipo. Bueno, y una particularidad que tienen estos arreglos es que primero, cada elemento de este arreglo está indexado, o sea, cada elemento tiene una posición determinada en el arreglo. En este caso, como ven, comienza desde 0 la indexación, o sea, el primer elemento de mi colección, de mi arreglo unidimensional, es 0, y el elemento es, o sea, la posición es 0 y el elemento es 1. El segundo valor tiene la posición 1 y bueno, y el valor es 2. El 3 tiene posición 2, el 4 tiene posición 3, el 5 tiene posición 4. O sea, todos los valores que yo almacene, que podrían ser cualquier entero, ¿no? No necesariamente tienen que ser estos, van a tener un índice que nos permita acceder a ese valor para almacenarlo, para modificarlo, o simplemente para mostrarlo, o sea, para utilizarlo en el momento que necesitemos. Y de esta manera nosotros vamos a poder declarar estas colecciones de valores homogéneos otra vez porque son todos del mismo tipo, y en Java los vamos a poder declarar de esta manera. Nombramos el tipo o clase, o sea, por ejemplo, un arreglo de enteros, el tipo sería int. Vamos a poner unos corchetes que abran y cierren, que con esto estos corchetes nos van a indicar justamente que nos van a permitir discernir de que no estamos trabajando con una variable primitiva, sino que estamos trabajando con una colección de valores de este tipo. Y bueno, y va a tener un identificador, como hemos visto hasta ahora, toda variable tiene un identificador. Un array, aunque sea una colección, aunque contenga muchos valores, sigue siendo una variable también. O sea, es una colección que tiene un nombre. Por ejemplo, vamos a ver, para yo solucionar este problema que tenía de tener que declarar tantas variables, voy a poder crear un array de ese tipo entero. Voy a poner los corchetes y le voy a dar un nombre. Disculpen. Por ejemplo, números. Entonces, números es un arreglo, es un array que contiene que va a contener una cierta cantidad de números enteros.
Entonces, de esta manera, yo ya no tengo que declarar una variable para cada valor que almacene. Me basta con tener esta colección. ¿Cómo se llama la colección? Números. Ahora vamos a ver cómo accedo o cómo inserto cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, bueno, y como extra, ustedes pueden, además de declarar un array de esta manera, o sea, de poner el tipo, los corchetes y el identificador del arreglo, pueden también poner el tipo, el identificador y luego los corchetes. O sea, pueden declararlo de esta manera o pueden poner estos corchetes después del identificador. Cualquiera de las dos es válida. Otra vez, depende a lo que se acostumbren. Si ustedes comienzan a programar y siempre los ponen al inicio, o sea, entre medio del tipo y el identificador, está perfecto. O sea, trabájenlo así. O sea, solamente les diría que sean constantes y que no alteren entre las dos cosas. Si trabajan de esta manera, siempre háganlo así. Y si trabajan o sea, si prefieren declarar así, o sea, siempre declaren en este sentido. Simplemente para que sean más legibles sus programas. También ustedes mismos se van a dar cuenta que es más fácil revisar un programa que ya han creado previamente si tienen cierta continuidad con la manera en la que declaran los arreglos, ¿no? Bueno, aquí ven dos ejemplos. Este es o sea, las dos formas que tenemos de declarar y no mucho más. Bueno, aquí tienen una declaración completa. Esta es la forma de crear un arreglo en particular que tenga 7 elementos. Ustedes van a nombrar el tipo otra vez, los corchetes, el nombre que tenga el arreglo o vector. También otro nombre que tienen los arrays es vector, depende de la bibliografía y depende del lenguaje también. Algunos conocen a los arrays como vectores. Está perfecto, es otra interpretación simplemente. Y bueno, ustedes, como ya veníamos hablando previamente, lo único que hice hasta esta instancia fue declarar el arreglo, o sea, declarar la colección. Lo que no hice fue, o sea, le di un espacio en la memoria, pero no le dije cuántos elementos voy a almacenar. O sea, creo una colección, pero no dije cuántos elementos quiero almacenar en mi colección. Mi arreglo tiene todos los arrays convencionales de Java, tienen que tener definido un tamaño. O sea, si yo quiero almacenar 7 elementos, entonces la manera en la que lo haría es la siguiente. Vamos a utilizar la palabra reservada new, vamos a nombrar otra vez el tipo del vector o arreglo del cual estamos creando, que es entero en este caso, o sea, este tipo tiene que ser igual a este. Y entre corchetes vamos a poner cuántos elementos almaceno. En este caso, almaceno 7 elementos. Si necesito 10 espacios, entonces almaceno 10. Entonces, este 7 debería ser un 10, ¿no? Lo que ustedes necesiten para resolver un problema en concreto. Entonces, aquí, si yo quisiera, por ejemplo, almacenar 3 números, yo debería decir números igual new int 3. Entonces, este arreglo unidimensional, esta colección me permite almacenar 3 números enteros. ¿Qué pasa si yo quiero almacenar un cuarto número? Bueno, lamentablemente ese cuarto número no me va a dejar ingresarlo, me va a tirar un error. Cuando yo ejecute el código e intente insertar ese valor, me va a decir que ya no tengo espacio, o sea que he pasado el límite que yo predefiní para este arreglo. O sea, no pueden ir más allá de este índice, no pueden ir más allá de este valor. Siempre Perdón, que... ¿Sí? perdón, no sé si ya lo dijo y yo me distraje. El índice inicial siempre es 0, no puede ser 1. ¿Es así? Sí, el índice en Java siempre comenzamos a partir del índice 0. Hay otros lenguajes que comienzan por el 1, por ejemplo, pero hoy en día la mayoría de los arreglos, o sea, de los vectores que tienen incorporados, comienzan desde el 0. Gracias. Así que sí, tengan eso en cuenta, ¿no? Entonces, la manera que yo tengo de ahora ingresar un valor aquí, o sea, porque recuerden, yo otra vez, lo único que hice aquí fue declarar el arreglo y decir qué tamaño tiene. O sea, lo establecí y reservé todo el espacio para la colección de datos que necesite almacenar.
pero no ingresé ningún dato. O sea, tengo los espacios, tengo todas las celdas tengo todos los huecos que necesito. En este caso son 3, ¿no? Pero yo no le di ningún valor. Entonces, ¿qué pasa cuando hago esta declaración? Lo que va a ocurrir es que se va a llenar con un valor nulo. El valor nulo en este caso, como son enteros, el valor nulo que va a almacenar es 0. O sea, me va a crear esta declaración, esta sentencia, me va a crear un arreglo de 3 valores enteros donde todos estos valores son 0, o sea, son el nulo. ¿Qué pasa si yo creara si yo creara un arreglo de floats? O sea, de valores con coma decimal. Bueno, entonces me creará 0.0, ¿no? Y en realidad lo que me va a crear es el nulo, el valor nulo del conjunto que estemos trabajando, o sea, del tipo de dato que estemos trabajando. Con los booleanos, por ejemplo, lo va a poner todo en falso, porque el falso es el neutro de los booleanos, o sea, es el 0, es el equivalente al 0 en este conjunto, ¿no? En los shorts también va a ser 0. En general, en todos los tipos primitivos va a ser 0 o un valor similar, ¿no? O sea, vamos a tener un valor nulo. Eso es lo importante. ¿Qué va a pasar con los tipos de datos más complejos? Como por ejemplo, los strings. Disculpen, los strings, por ejemplo, cuando creemos nuestras propias clases, bueno, existe un valor que representa el vacío, digamos, el valor nulo de los elementos complejos de Java, y ese valor se conoce como null. O sea, cuando el tipo del arreglo que estemos trabajando no sea un tipo de dato primitivo, que ya hablamos de los tipos de datos primitivos, cuando no sea de esta índole, entonces el valor nulo que se va a setear en esas posiciones, o sea, que se va a establecer en esos huecos que hemos reservado, en este caso 3, va a ser un null. Entonces, si por ejemplo, yo tuviera, por poner si yo tuviera un arreglo de una clase en particular, todos los valores deberían ser nulos. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Bueno, lo que vamos a hacer, ya que conocemos los ciclos, y yo sé que tengo... ¿Sí? Una consulta, profesor. Ujú. Y si no sabemos la cantidad de números, o sea, la cantidad de espacios que queremos reservar, Muy buena pregunta. o Bueno, siempre se pone... no, siempre hay una cosa, nunca van a poder omitir esta parte. O sea, siempre deben establecer un tamaño para los arreglos convencionales. Luego vamos a ver otro tipo de arrays, o sea, otro tipo de contenedores lineales y de una dimensión que no me obliga a establecer el valor. O sea, que me dice que yo no necesito ponerle un valor máximo, que puede ser del tamaño que yo quiera. Pero para los convencionales, sí o sí tienen que establecer uno. Si, por ejemplo, no supieran cuántos datos van a almacenar, pero quieren utilizar un array convencional, entonces lo que yo les diría es pongan por exceso. O sea, digamos que ustedes prevén que van a necesitar 100 espacios. Bueno, pongan 1000 o pongan 200 o pongan, o sea, que les sobre espacio. O sea, que les sobren espacios disponibles para almacenar valores. No es lo más óptimo, pero en esos casos deberían utilizar otra estructura, o sea, deberían utilizar otro tipo de colección de valores, no un array. Pero bueno, está buena la pregunta. Sepan que en un momento les muestro el otro tipo de arreglo en el cual no van a tener que establecer un valor en concreto, ¿no? Está perfecto, sí. En un momento, Lucas, vemos lo que en la declaración que pusiste y les muestro. O bueno, ya que estamos, ya que es algo similar. Bueno, otra forma que ahí su compañero nos estaba mostrando es que ustedes, si quieren, como ven, yo aquí no he declarado ningún valor, ¿no? O sea, yo sé que todos los valores son nulos. No tengo ningún, o sea, tengo una colección con
con 3 espacios reservados, pero todos son, o sea, yo no he dado ningún dato todavía, no he asignado ningún valor. Yo si quisiera podría establecer un valor inicial para cada uno de esos espacios que he reservado. O sea, podría decir int números y decir que tengo una colección de 3 valores y declarar al inicio, o sea, mientras estoy inicializando mi arreglo, decir cuáles son esos valores. Yo podría decir, por ejemplo, que tengo 1, 2 y 3. Y bueno, y siempre cerramos con punto y coma, ¿no? Y todos los valores, perdón, aquí me tira error porque tengo un duplicado arriba. Entonces, yo sé que tengo que crear un arreglo con estos 3 valores en concreto, por alguna razón los conozco previamente, puede pasar. Entonces yo establezco estos 3 valores dentro de llaves. Y la declaración sería similar a esta, ¿no? Lo único que aquí, o sea, en ambos casos, tanto en esta línea como en esta línea de aquí, estoy declarando un arreglo de enteros llamado número que tiene 3 valores, solo que en el de arriba no conozco los valores y en este sí. En este estoy especificando explícitamente cuáles son esos 3 valores. Y bueno, y ahora vamos a recorrerlos, les voy a mostrar, ya que conocemos la cantidad, o sea, la cantidad de valores que tengo acá. Entonces, si yo quiero mostrar cuál es el contenido de cada uno de ellos, podría usar system.out.println, el print que venimos haciendo de todo el curso, y decir el valor es, por ejemplo, y ahora, ¿cómo muestro? O sea, ¿cómo accedo yo a uno de los valores que he establecido? Vamos a tomar este ejemplo. Tengo 1, 2, 3. Entonces, sabemos otra vez que un arreglo es posicional y que siempre comenzamos desde la posición 0. Entonces, este elemento tiene posición 0 o índice 0, si quieren verlo. Cualquiera de las dos, cualquiera de los conceptos es correcto. Este tiene posición 1 y este tiene posición 2. Entonces, si yo digo que quiero saber, que quiero mostrar el valor de en medio, o sea, el valor que está en la posición 1, entonces lo único que voy a hacer es especificar que en el arreglo números, donde tengo el dato que quiero conocer, que quiero buscar, o sea, que quiero extraer, le voy a especificar mediante corchetes el índice, o sea, la posición del elemento que quiero mostrar en concreto. Entonces, cuando yo tengo esta declaración, números, corchete 2, lo que voy a obtener es el valor alojado, disculpen, el corchete 1, el valor alojado en la posición 1. O sea, me debería devolver el número 2. Ejecutemos. Y en concreto es correcto, ¿no? El valor es 2. Si, por ejemplo, vamos a poner números más complejos, ¿no? O sea, que no sean tan triviales, me muestra el valor 20. Si yo quiero conocer el primero, me va a decir que el elemento de la posición 0 es 17. Si yo quiero conocer el de la posición 2, me va a decir que es 33. Y bueno, y esto es lo que yo les decía hace un momento. ¿Qué pasa si yo pregunto por una posición que no existe? Dijimos que tenemos 3 elementos, entonces el índice 3 no existe porque yo comienzo en 0. Siempre en 0, ¿no? Entonces, si yo pregunto cuál es el elemento número 3, lo que va a ocurrir aquí es que me va a generar un error. Me va a decir que el índice 4 está fuera del tamaño máximo de mi arreglo de números. O sea, yo me pasé del límite, o sea, me pasé del índice máximo que tengo preestablecido. O sea, lo máximo que podría poner es índice 2. No podría preguntar por índice 3, por índice 4, ¿ven? Aquí también salta el mismo error. No podría preguntar por ningún valor mayor a este índice. Y algunos se preguntan, ¿podría preguntar por índice de negativo? No, tampoco, porque este es el valor inicial. No puedo preguntar por los que vienen previamente. Existen lenguajes que sí te dejan preguntar, o sea, que tienen colas circulares, disculpen, que el principio se enlaza con el final, y es como un bucle. Entonces ustedes pueden preguntar más allá de los límites. Es más complejo, pero bueno, en Java no tienen ese problema, ¿no? O sea,
ustedes siempre deben, o sea, es más sencillo el tratamiento de los arreglos en ese sentido, porque siempre comienzan en 0 y como máximo van a tener el tamaño que han definido menos 1. O sea, si yo dije que mi arreglo tiene 3 elementos, entonces el índice máximo que puedo poner es 3 menos 1, siempre. Voy a poner y en ese caso. Perfecto. Y bueno, esto es lo que iba diciendo hace un rato. ¿Qué pasa si yo quisiera mostrar todos los valores de mi colección? Entonces simplemente debería poner un for. Esta es la sentencia de instrucciones que queremos ejecutar e iterar. Otra vez, int i igual a 0, punto y coma, con i menor que 3 y e i más. Entonces, ¿por qué en 0? Porque este i lo que me va a permitir es moverme a través de los diferentes índices que son válidos dentro de una regla. Otra vez, el primer índice es 0, así que siempre inicializo, perdón. Perdón, sin querer cerré el programa, ya está. Mi primer índice es 0, entonces yo inicializo mi for en 0. ¿Y cuál va a ser el valor máximo? O sea, ¿cuál va a ser el último número que voy a mostrar? O sea, el último valor que va a tomar mi índice va a ser el anterior a 3, ¿no? O sea, 2, porque el criterio de parada va a ser cuando i sea igual a 3. Y siempre voy a ir incrementando de 1 en 1. Ejecutemos, como ven. Aquí me muestra estos 3 valores. ¿Qué pasa si yo solamente quisiera los valores que están en posiciones pares? Voy a ampliar esto un poco. O sea, ¿qué pasa si yo solamente quiero que me muestre el primer elemento, el tercer elemento, o sea, el de la posición 0, el de la posición 1, el de la posición 3? Entonces, yo comienzo la posición 0 y lo que debería hacer es hacer un paso distinto. Por alguna razón, yo quiero moverme diferente en mi bucle. Entonces, cuando ejecute esto, solo mostraré estos valores, ¿no? Bueno, y esto. Ahí está. Entonces, muestro solo estas posiciones. Entonces, aquí les quería mostrar este ejemplo porque ustedes pueden, el paso que tengan depende de lo que quieran resolver, ¿no? Por ejemplo, me dicen que en concreto los que están en las posiciones pares tienen un cierto peso o una cierta importancia. Entonces, el salto es distinto. Pero bueno, lo voy a dejar tal cual estaba. Ahí muestro todos y cada uno de los elementos de mi arreglo. Y bueno, y de esta manera no tienen que crear diferentes variables como veíamos anteriormente y simplificar el proceso. Podría ser tan grande como quieran en teoría, ¿no? Sepan que otra vez la memoria de sus ordenadores es limitada, siempre va a ser, o sea, la única limitación que van a tener entre cuántos datos pueden representar es de cuánta memoria disponen, ¿no? Entonces ese es el punto final, el punto de límite que tienen. Bien, entonces continuando, y bueno, ya que estamos vamos a ver una cosa más. Una característica en particular que tienen los arreglos es que cuentan con una variable, con una variable que permite saber qué tamaño tiene cada vez que se inserta un elemento. Bueno, en realidad, ¿cuál es el tamaño máximo o sea, que les permite saber cuál es el tamaño que ustedes han definido en el momento que crean o que declaran este arreglo, ¿no? O sea, si yo creé este arreglo que tiene 5 elementos, números, mi arreglo, cuenta con una variable que me permite saber cuál es su tamaño justamente, o sea, cuál es la longitud de este arreglo, cuántos elementos, con cuántos elementos yo tengo, con cuántos elementos yo cuento, disculpen. Entonces, para preguntar eso, solamente debería ser números.length. De hecho, lo voy a poner en una sentencia anterior para que puedan ver. Tamaño de números
va a ser números.length. Entonces, si yo ejecuto esto, el código sigue funcionando porque números.length es una variable, en concreto length nos indica que es el tamaño, la longitud del arreglo de números. Entonces, para simplificar también y no tener que recordar siempre con cuántos elementos se ha creado, o sea, se ha declarado mi arreglo, yo puedo utilizar esta variable si es que lo necesito. Simplifica también bastante las cosas porque, ¿qué pasa si yo no había declarado 5 elementos? O sea, no había declarado un array con 5 valores, sino que lo había declarado con 6. Entonces, si yo dijera, si yo tuviera este valor estático acá en mi for, o sea, si el último valor posible que toma mi índice puede ser el 4, ¿no? Recordemos, o sea, acá este valor no lo toma, es el criterio de parada. Entonces yo estoy omitiendo información, o sea, no estoy mostrando todos y cada uno de los valores enteros que estoy almacenando en mi arreglo de números. Entonces, la salida más fácil es, en vez de utilizar un literal numérico aquí, es utilizar una variable, disculpen, números.length, que me va a permitir de manera dinámica conocer, disculpen, que me va a permitir en cualquier instancia, en cualquier caso posible que yo haya declarado para mi colección de números, el tamaño que tiene en concreto. Si yo insertara 10, 20, 100, cualquier cantidad de valores en mi colección, siempre length sabría cuáles son esos, o sea, cuál es el tamaño en concreto que tengo. Y bueno, para mostrarles un último ejemplo acerca de esto, si yo tengo, lo voy a dejar en 3 para simplificar esto, si yo declaro un arreglo y no establezco cuáles son los valores que tienen en el momento de la declaración, como ven aquí entre llaves, yo les había dicho que el valor que va a tomar cada uno de esos elementos es el nulo, el neutro, de ese conjunto en particular, o sea, de ese tipo de dato del cual hemos asociado a este arreglo. Entonces, justamente me va a mostrar en todos y cada uno para todos y cada uno de los índices, o sea, de las posiciones reservadas en mi arreglo, que son 3, ¿ven? Siempre me va a mostrar 0. Porque yo no puse ningún dato en esas posiciones. ¿Y cómo yo podría almacenar un dato dentro de mi arreglo sin hacerlo al momento de la declaración? Bueno, yo si quisiera, y disculpen, voy a copiar esto de acá, podría tener a través del teclado, ingresar en números, .nextInt. Podría ingresar un valor entero dentro del arreglo números, pero recordemos, un arreglo convencional de Java es posicional. Entonces yo, además de decir que quiero almacenar dentro de este conjunto de valores enteros, debo indicar también en qué posición, o sea, en qué lugar de mi arreglo quiero justamente guardar ese valor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 3 y quiero guardarlo en la posición del medio, en la posición 1, entonces yo solamente debo indicar eso. O sea, en el arreglo números, en la posición 1 se va a insertar un entero que yo digite a través del teclado, ¿no? Entonces, cuando ejecuto, y lógicamente tengo que poner el valor, por ejemplo, el 80, y cuando muestro toda mi colección, todo mi arreglo, me va a decir para la posición 0 que no he ingresado un valor, y para la posición 1, el valor justamente que establecí acá a través de esta asignación. Y así puedo ingresar todos los que necesite, ¿no? Respondiendo otra vez a la pregunta que me habían hecho al inicio, ¿qué pasa si yo no conozco la cantidad en concreto de espacios que necesito? Bueno, yo podría poner espacios por defecto, ¿no? Yo podría decir, en principio yo pienso, necesito 100 espacios, pero por X o por Y, o Y razón, no me alcanzó el espacio. Necesitaba más. Entonces yo podría poner
lugares, reservar lugares dentro de mi arreglo para que no ocurra ese caso. Entonces, si yo necesitaba 100, yo podría poner 300, ¿no? Perdón, vamos a poner un ejemplo más simple. Si yo necesitaba 3 valores, yo podría poner 10, ¿no? Entonces, como ven, aquí tengo solamente un valor ingresado. ¿Qué ocurre? Esta es una solución, ¿sí? Poner tamaño por defecto. O sea, no van a tener, en principio el código no va a sufrir ningún problema en ese sentido. O sea, no se va a detener, no va a tener errores. Pero no es la solución más óptima ni la más indicada. Recuerden que cada vez que ustedes reservan, o sea, ustedes declaran una variable, en especial los arreglos, ustedes están reservando espacio de memoria. Es decir, están utilizando espacio en sus dispositivos, en sus ordenadores, que no va a poder alojar ninguna otra variable. O sea, cada vez que yo declaro una nueva variable, no puede tomar el lugar que está utilizando otra, ¿no? Y si un arreglo tiene 10 espacios reservados, esos 10 espacios no los puede utilizar ninguna otra variable que declare después. Entonces, si al final del programa, yo, por ejemplo, no he utilizado, en este caso, el 90% del espacio disponible que yo declaré, porque solamente estoy asignando un dato, ¿no? El 10. Entonces estoy malgastando memoria. Estoy malgastando recursos de mi ordenador. Y por tanto, este programa no es óptimo. Y también va a acarrear muchos más errores a la larga. También va a generar ciertos inconvenientes y problemas con otras aplicaciones. O sea, mientras más recursos ocupe un programa, una aplicación que ustedes creen, imagínense si es un ordenador con escasos recursos, ¿no? Eh, van a complicar el procesamiento y el trabajo que tenga esa persona con el programa que hayan desarrollado. Entonces, no siempre vamos a hablar de optimización, pero en este caso, en las estructuras, ustedes sí tienen la opción de elegir una estructura que sea óptima para evitar estas complejidades, ¿no? Para evitar estos inconvenientes. Si ustedes saben que, si ustedes conocen la cantidad en concreto de espacios o de datos que les van a ingresar, un arreglo es la solución idónea para ese problema. Pero si no conocieran la cantidad concreta de valores, entonces Java lo que nos permite, disculpen, aquí tenían otros ejemplos de array, ¿no? Java lo que nos permite es crear otro tipo de arreglo conocido como los array list o los arreglos redimensionables o arreglos de tamaño indefinido. Estos arreglos no me obligan a darle un tamaño máximo a mi colección de valores, sino que el tamaño va cambiando en función de cuántos valores ustedes ingresan. O sea, este tamaño de aquí no es estático, es dinámico, va cambiando en el tiempo. O sea, en un momento podrían utilizar solo 10 lugares y es el tamaño máximo que va a establecer ese arreglo, pero en alguna otra circunstancia o en algún otro momento que ustedes ejecuten ese mismo programa, podré utilizar 100, 200 lugares, etc. Entonces es una buena solución. Muy buena la observación. Aquí Joana nos comenta qué sucede si yo quiero ingresar valores en mi arreglo. Bueno, otra vez, ya conocemos los ciclos, creo que es bastante claro, ¿no? Pero sería, para ingresar un valor, yo siempre debo, para ingresar un valor en un arreglo, como todos son del mismo tipo, y si todos los valores yo lo quisiera ingresar por teclado, entonces la operación siempre es la misma. Teclado.nextInt va a ser asignado a alguna posición dentro de mi arreglo. Como lo único que es variable en esta sentencia es la posición, entonces todo lo podría englobar dentro de un ciclo for. El mismo for que tenemos para mostrar lo podremos utilizar para ingresar valores. Pero lo que va a cambiar es la secuencia de sentencias, ¿no? Que tengo aquí. O sea, en vez de mostrarlos el valor iésimo,
de mi arreglo, o sea, el contenido que tiene en una posición en concreto mi arreglo, lo que voy a hacer es asignar en una posición yésima un valor por el teclado. Entonces, otra vez, disculpen, voy a restringir, voy a poner 3 datos para simplificar. Y lo que me va a pedir este for es insertar esos 10 datos. Disculpen, esos 3 datos. Por ejemplo, entonces, como ven, 3 iteraciones dentro de este ciclo y ahí ingreso en cada una de las posiciones. Esto obviamente comienzo desde 0 porque otra vez es la posición inicial. Y luego vuelvo a mostrar desde el índice 0 y así trabajo para todos los arreglos. Está bueno que lo vayan identificando ya, o sea, ustedes los bucles los pueden utilizar cuando los necesiten. Si ven que hay una operación que se repite más de una vez por lo general, si se repite 2 no suele haber problema, pero si ven que pueden optimizar algo, o debería haber algo que esté anidado dentro de un bucle, entonces lo único que deberían, o sea, lo único complejo en esa circunstancia es identificar si el bucle que deben utilizar es un for o un while. En este caso, lo único que cambia, o sea, el único valor que cambia es el i, o sea, es la posición en la que yo ingreso, en la que yo inserto un dato, y la cantidad de veces que se ejecuta, ustedes la conocen, o sea, esto está definido. Es el tamaño, es el length de mi arreglo, en este caso el arreglo números, ¿no? Entonces, como ven, no es muy complejo trabajar con esto. Lo único, o sea, las variables siguen estando, los tipos de datos siguen estando ahí, los problemas se van a seguir solucionando de esas maneras. Lo único que va a cambiar es que cuando ustedes quieran acceder a un valor o insertar un valor en una posición en concreto, tienen que especificar entre las llaves, entre un par de llaves, cuál es el índice, o sea, cuál es la posición en el arreglo del cual quieren extraer ese dato. O en el cual quieren asignar ese dato. Fuera de eso, lo van a seguir trabajando con un arreglo convencional, ¿no? O sea, lo van a seguir trabajando con una variable, como una variable primitiva. Bien. No sé si hay dudas, disculpen, yo ya estaba saltando a ArrayList, pero ¿hay alguna pregunta acerca de esto? ¿No quedó alguna duda sobre array? Bien. Bueno, si no hay dudas, entonces continúo. Bien, perfecto. Entonces, otra vez, en el caso en el que necesitemos un arreglo que sea de tamaño dinámico, que no podamos cambiar o sea, que necesitemos cambiar el tamaño de este mismo, entonces lo que vamos a hacer es recurrir a estos arrays. Y respondiendo ya, porque alguno debe tener la duda, existen más de estos, o sea, existen otros de estos contenedores lineales, o sea, de una sola dimensión que me permitan almacenar datos de forma secuencial, o sea, todos de forma posicional, como los que tienen aquí. Sí, existen otros contenedores. Existen muchísimos, o sea, tantos que me sería imposible, o sea, me sería imposible en todo el curso explicarles todos los contenedores que existen. Em, Cuando vayan practicando, o sea, cuando vayan probando o viendo ejemplos más complejos o problemas más específicos, van a ver que quizás los arrays y los array lists no son la mejor solución a su problema, o sea, no son la mejor manera de almacenar datos, sino que van a necesitar de alguna estructura en concreto. Cuando lleguen esos momentos, pueden buscar en las mismas librerías de Java o crear sus propios contenedores. También es posible. De todas maneras, yo voy a retomar ese tema un poco la semana que viene cuando hablemos de objetos, de programación orientada a objetos. Y ahí vamos a ver cómo crear un nuevo tipo de dato, cómo crear nuevos contenedores también. Perfecto, entonces, los array lists. Dijimos
también podemos almacenar valores, también, o sea, todas las similitudes que hay entre array, todos los arrays y los array list son muy similares, son homogéneos ambos, o sea, siempre tenemos que declarar un tipo para ese contenedor, o sea, no pueden ser valores aleatorios, o sea, de tipos aleatorios, siempre tienen que ser del mismo tipo. Nunca puede ser heterogéneo, o sea, nunca puede haber una combinación de datos diferentes de tipos de datos diferentes dentro de mi colección. Siempre debe ser de uno en concreto. Lo único que va a cambiar es que el tamaño es redimensionable y la forma en la que accedemos a esos valores. Ya no vamos como las llaves, disculpen, las llaves, los corchetes son específicos de arreglos convencionales. ArrayList va a tener que utilizar otro tipo de notación para poder insertar un valor o extraer un valor, pero también se va a seguir manejando con índices. Entonces, las formas de declarar un array, la única forma en realidad de declarar un array es la siguiente. Vamos a escribir el tipo ArrayList, o sea, el contenedor ArrayList, luego entre los símbolos menor y mayor, vamos a identificar el tipo de dato que van a contener todos los elementos que se almacenan en este ArrayList, y luego vamos a poner el identificador. En ese sentido, no va a variar mucho lo que teníamos antes. Disculpen, voy a crear una nueva clase. New. Bien. Y entonces, para este tipo de contenedores, para estos ArrayList, entonces vamos a tener la siguiente sentencia. ArrayList, entre esos símbolos, menor y mayor, ponemos el tipo. Entonces, si yo quiero almacenar enteros de vuelta, otra vez, esto es indistinto, podrían tener flotantes, string, lo que necesiten para resolver el problema que estén solucionando, ¿no? Que estén tratando de programar. Entonces, int, poner un ejemplo, y podría tener un arreglo de números como en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, la manera de declarar sería la siguiente. Perfecto, no hay dudas de momento. Entonces, una manera de utilizar, para resolver este mismo ejercicio, por ejemplo, si yo no conociera la cantidad de elementos que tengo que almacenar, yo lo que debería hacer es declarar un ArrayList de esta manera. O sea, ArrayList menor, int, mayor, y el nombre del array en concreto. ¿Qué ocurre? Java, como ven, de hecho Eclipse, me está marcando el error de que int en particular, como ven, están subrayados con líneas, con una línea roja, y me dice que este tipo no puede, o sea, no puede ser utilizado para referenciar a esta estructura. O sea, yo no puedo tener una estructura con un tipo de dato primitivo. De hecho, si yo utilizara un float, tampoco podría. Yo no podría utilizar un boolean, no podría utilizar ningún tipo de dato simple, no podría utilizar ningún tipo de dato primitivo. Entonces, para datos primitivos, ¿utilizamos sí o sí los arrays? No. Si necesitamos, otra vez dijimos, el único criterio que tenemos, al menos de momento, para elegir entre uno y otro, es si conocemos la cantidad de elementos que vamos a almacenar. O sea, si el tamaño es dinámico acerca de nuestra colección de datos. Entonces, ¿qué solución tenemos si no podemos establecer un tipo primitivo para los elementos que se van a almacenar dentro de nuestra colección? Bueno, vamos a tener que utilizar, perdón, vamos a utilizar un mismo entero. Vamos a tener que utilizar un wrapper o disculpen, o un envoltorio, entre comillas. Un wrapper es un wrapper, digamos, es un contenedor, o sea, es un objeto complejo que el único dato que contiene es un dato primitivo de este tipo. O sea, un objeto integer es el envoltorio, o sea, es un tipo de dato complejo
que almacena un entero simple. O sea, como yo no puedo utilizar un tipo de dato int, o sea, yo no podría almacenar un número entero dentro de un array list, porque los array list solo almacenan datos complejos, o sea, solo almacenan clases. Disculpen, solo almacenan objetos que pertenezcan a alguna clase en particular. Yo no puedo utilizar este tipo, estos datos primitivos que siempre van a estar remarcados en rojo, ¿no? O sea, que están señalados por una palabra reservada en Java. Entonces, la solución la solución que nos permite Java es utilizar un wrapper. Y este wrapper o envoltorio, lo único que nos provee es de un contenedor para nuestro, digamos, un contenedor, un alias, si quieren verlo, para este dato simple que estamos tratando de trabajar aquí, un entero. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, un valor entero 10, se los anoto acá. Si yo quisiera almacenar este entero 10 dentro de mi arreglo números, de mi array list, yo no podría ponerlo, o sea, yo no podría insertarlo directamente a través de un int. Entonces, ¿qué debería hacer? Utilizar un envoltorio. O sea, voy a meter ese entero dentro de un tipo de dato más complejo. Este envoltorio, este integer, lo que voy a hacer es meter aquí este 10. O sea, voy a meter este dato entero que yo necesito. ¿Y qué va a pasar? Como este integer sí es un dato complejo, o sea, sí es una clase, sí lo voy a poder utilizar para declarar un array list. O sea, yo sí voy a poder declarar un array list de integers, porque aunque los integers son enteros también, son datos complejos y tienen la única diferencia que se almacenan de una manera diferente en la memoria. O sea, hasta el momento nosotros habíamos dicho todos y cada una de las variables que declaremos toma un espacio dentro de mi memoria. Toma algún lugar. O sea, yo cada vez que declaro una variable, sea cual sea, esta variable toma un lugar dentro de mi memoria y me permite aquí almacenar un dato. ¿Qué ocurre? Los wrappers, las clases complejas, los envoltorios, se almacenan en lugares específicos de la memoria. O sea, Java crea un entorno y divide mi programa. O sea, crea varias secciones dentro de mi memoria. Perdón, vamos a utilizar los bloques. O sea, crea varias secciones en particular, disculpen, por cada programa en particular, y lo que nos dice es que si yo quiero trabajar con datos simples, o sea, con datos primitivos como son integer, short, float, boolean, etcétera, estos se van a almacenar en una de estas secciones. O sea, aquí irían datos primitivos, por ejemplo. Para poner, no les especifico cómo se llama cada una de esas porciones de la memoria que tiene delimitado todo programa en Java, porque conlleva un tratamiento más grande. Si quieren, les puedo dar algo de contenido acerca de eso, o sea, les puedo explicar cómo es que se divide concretamente un programa, pero les digo, es algo más complejo, nos podría llevar más tiempo, así que si está la duda todavía, si persisten y quieren saberlo, yo les explico con más detalle. Pero bueno, a grandes rasgos, lo que tienen que saber es que los datos primitivos, es decir, este valor 10, por ejemplo, se almacenaría solo en la porción de memoria que está delimitada para datos primitivos, como son otra vez int, short, float, etc. Pero los objetos, como son integer, o sea, los tipos de datos complejos, van a ir a parar a otra porción de la memoria. ¿Y qué ocurre? Cuando yo creo un array list, o sea, cuando yo creo este tipo de contenedores, o sea, cuando yo creo estos array lists, lo que me dice es que
sus datos, o sea, cada uno de los valores que yo almacene dentro de este contenedor, no pueden pertenecer a esta sección, no pueden pertenecer a esta sección de la memoria. Sí o sí tienen que pertenecer a esta porción de aquí. O sea, tienen que ser tipos de datos complejos. Entonces, es una limitación que tiene Java, pero como la mayor parte de los programas se resuelven con objetos hoy en día, no, o sea, no es algo que sea tan complicado en realidad. De hecho, la realidad es que fragmentar o dividir, dividir dividir la memoria en diferentes porciones para que cada parte de la memoria se encargue de almacenar ciertos tipos de datos en particular. De hecho, algunos no almacenan datos, sino que almacenan operaciones. Operaciones en concreto. Entonces, el tratamiento y la forma que tenemos de analizar los programas, cómo es que se van desglosando, cómo es que se van resolviendo, cuál es la secuencia de procedimientos que se tiene que seguir para terminar con la ejecución de un programa, es más fácil de seguir y es computacionalmente más óptimo hacerlo de esta manera. Por eso es que tenemos que, con Java y con muchos otros lenguajes que también utilizan este tipo de divisiones en la memoria, acostumbrarnos a trabajar cada tipo de dato, o sea, dependiendo de cada tipo de dato, en la porción de memoria que tiene asignado. Los primitivos, lamentablemente, no lo vamos a poder trabajar con los array lists. Sí o sí vamos a tener que utilizar objetos. Pero otra vez, es solo un nombre, es solo un tipo de dato. Así que si ustedes quieren manejar enteros con un array list, porque necesitan que el tamaño de su colección sea dinámico, o sea, no saben cuántos datos van a almacenar, pero saben que son de tipo entero, entonces utilicen el grapper integer. ¿Qué pasa si necesitan datos de tipo flotante y tienen que utilizar un array list? O sea, no conocen cuántos números flotantes, o sea, números reales con parte decimal, les van a ingresar. Entonces, utilizan el grapper float, que es un objeto complejo que el único dato que va a contener es un número de este tipo, ¿no? O sea, de este conjunto numérico. Bueno, en este caso, float. ¿Y qué pasa si el dato que ustedes querían almacenar es un double? Bueno, no hay problema. Ustedes también tienen el grapper de double. Entonces, así para todos los tipos de datos primitivos existe un grapper. O sea, así también como los booleanos, también hay un grapper para los, o sea, para los datos de este tipo, ¿no? También para los caracteres y demás. Para todos ellos existe un grapper en concreto. Creo que no está en la diapositiva, así que yo lo voy a subir al Drive, les voy a mandar una tabla con todos, con el grapper correspondiente a cada tipo de dato, así cuando ustedes tengan que utilizar estos array lists y quieran utilizar datos primitivos, bueno, entonces lo reemplacen y pongan el grapper correspondiente a ese dato que necesitan almacenar. ¿Se entiende? Profe, Ujú, los wrappers son para programación orientada a objetos, ¿así es? ujú, claro, ¿Sí? sí. O sea, todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver la semana que viene, ¿así es? Claro. La Ah, semana que viene vamos a trabajar con objetos. Les voy a explicar formalmente qué es un objeto, qué es una clase, qué son los métodos, porque hasta ahora hemos estado utilizando clases, hemos estado utilizando métodos también, pero no les he dado una definición concreta de eso. No hemos visto formalmente qué es cada cosa y cómo es que funciona. Porque antes necesitaba que tuvieran, o sea, que supieran hacer cierto, o supieran tratar de cierta manera a los programas que realizan. O sea, necesitaba que conocieran las estructuras de control que hemos visto, los bucles, los ciclos de elección, que supieran qué es un tipo de dato primitivo, cómo almacenar datos en realidad, y bueno, en concreto, cómo tener colecciones de datos. Eh, Cuando veamos objetos van a ver que es, de hecho objetos yo considero que es, si entienden objetos, van a poder ver, solucionar cualquier problema de la unidad 1, de la unidad 3. Es
otra forma de resolver los problemas, es otra forma de estructurar la información. O sea, no van a, no van a complejizarse tanto en eso porque eh, es más natural. O sea, objetos es una forma, la programación orientada a objetos es más natural para el humano. De hecho, eso es lo que se buscaba cuando se creó el paradigma. Que no sea todo tanto variables, que no tengamos tanto que tratar las cosas como, em, como algo ajeno, ¿no? O sea, no que la comunicación con el ordenador sea tan compleja, sino que sea algo más realista o más abstracto para nosotros, o sea, que sea más, que la abstracción sea menor. Rafa, disculpe, cuando usted dice es lo mismo que el método. Un grapper, disculpa, no te escuché muy bien. Sí, el grapper, cuando usted habla de grapper, lo coloca, por ejemplo, ahí pone el booleano como grapper, es el, o sea, digamos, es parecido al método. O... No, bueno, a ver, para que otra vez no me quiero adelantar, pero pueden, si quieren ir teniendo un concepto similar, o sea, para que tengan una idea, un método sería más bien una operación, o sea, es una tarea que deben realizar. En cambio, un grapper, un grapper cualquiera, ya sea un integer, un float, un boolean, con mayúscula, ¿no? Son objetos, son tipos de datos, o sea, son contenedores que nos permiten almacenar datos de cierta índole. Esa es la diferencia. Uno son, digamos, serían operaciones y el otro serían datos. Esa es la diferencia entre método y objeto en sí. Otra vez, es muy simple la definición que te estoy dando ahora, pero es la idea en general que me gustaría que te lleves. Con esta sentencia podemos volver al ejercicio 12. Sí, disculpen, ya son las 6, perdón. Una cosa más, les explico que me estaban preguntando ya son las 16, disculpen. Les respondo a estas preguntas que me están comentando por el chat y cerramos la clase y bueno, seguimos después con la clase que entra con algunos ejercicios y vemos métodos de ordenamiento y búsqueda. Bueno, lo que tenemos aquí de momento, entonces, una vez que sabemos que los array lists no pueden manejar datos primitivos y deben ser sí o sí objetos, en este caso los wrappers para los enteros, ¿cómo podemos, o sea, cómo es que vamos a declarar, o sea, cómo es que vamos a reservar la memoria para este conjunto de valores? Bueno, como aquí no podemos decir el tamaño, vamos a tener que utilizar una declaración típica de objeto y decir que a partir de cierta posición de memoria, yo voy a ir, o sea, yo voy a ir ubicando, o sea, yo voy a ir almacenando los datos que se van a almacenar dentro de mi colección. No digo cuántos espacios va a tener, solo digo que en algún punto de la memoria, yo voy a, o sea, en algún espacio que esté libre, yo voy a ir comunicando estos datos. Es decir, si yo tengo mi colección de datos, por ejemplo, podría tener otro dato aquí y otro dato aquí. Yo podría tener, perdón, dibujo muy mal. Si mis datos almacenados en memoria son estos, lo que me va a permitir este array list es conectarlos de alguna manera, o sea, entrelazar cada uno de estos datos y establecer un cierto orden entre ellos. Es decir, me va a decir, si mi primer elemento es el 10, o sea, este es el elemento de la posición inicial, de la posición 0, yo voy a poder indexarlos, yo le voy a poder dar un índice a cada uno y decir, este es mi primer dato, este es mi segundo dato, este es mi tercer dato. Y entonces, a diferencia de los arrays que tienen que estar uno al lado de otro los datos, o sea, son contiguos, son adyacentes, yo sin necesidad de indicar el tamaño, solo cuando necesite un nuevo espacio en la memoria para un nuevo dato, simplemente voy a buscar, lo que va a hacer el array list es buscar ese espacio mientras sea del tamaño adecuado, ¿no? O sea, mientras sea del tamaño de un integer, de este de aquí, lo va a reservar, va a asignar, vamos a asignar el valor que necesitemos y va a crear un nuevo índice para poder iterar en este mismo, ¿no? Disculpen, aquí me equivoqué con el índice, este debería ser 2 y este debería ser 3.
Entonces puedo crear una secuencia de valores que no necesariamente sean adyacentes. Y así me desligo de darle un tamaño máximo a mi arreglo. Puede ser del tamaño que quiera, siempre y cuando tenga espacio disponible en memoria. Entonces, siempre y cuando yo tenga espacio en la memoria, puedo insertar un nuevo valor. Y así va a ir creciendo mi arreglo. ¿Y cómo declaro el arreglo en Java? Bueno, vamos a poner la palabra reservada new también, siempre en una asignación. Y vamos a decir que nuestro ArrayList, lógicamente de tipo integer, siempre especificando, aclarando que estamos trabajando con enteros, y vamos a cerrar con doble paréntesis. Esto otra vez, de momento, sepan que al declarar un ArrayList tienen que poner estos paréntesis. La semana que viene, cuando veamos objetos, yo les voy a explicar en concreto por qué había que ponerlos aquí. O sea, por qué son obligatorios al declarar una colección. O por qué son obligatorios al declarar cualquier tipo de dato complejo. O sea, cualquier tipo de dato, cualquier objeto que pertenezca a alguna clase en particular. Solo sepan que de momento son obligatorios. La sentencia siempre es la misma. ArrayList, el tipo de dato. Otra vez, si tiene que ser primitivo, entonces usamos un wrapper, el wrapper que le corresponda al tipo de dato primitivo, el nombre de la colección, que otra vez es simplemente el nombre de una variable, seguimos las mismas reglas. Y mediante una asignación decimos new ArrayList y volvemos a especificar el tipo que nombramos anteriormente y cerramos con paréntesis la sentencia. ¿Se entiende cómo declararlo antes de que cerremos la clase? Yo retomo la clase que viene justo aquí y dejamos el uso de los ArrayList para después. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, bueno, no me explayo más. Y nada, cerramos por hoy. Disculpen el tiempo. Gracias, profe. Hasta el